Estos son los titulares. Caso Teuchitlán no será mi talón de Aquiles, asegura la presidenta Sheinbaum. Abren puertas del rancho Izaguirre en Jalisco para recorrido con FGJ, prensa y colectivos. Protestan sobre la vía Atlixcayotl. Choferes de taxis piratas por operativos piden trabajar. Modernización de autopista Marabatío-Zitácuaro beneficiará a 1 millón de michoacanos. Bad Bunny arranca suspiros. El cantante debutó como modelo para conocida marca de ropa interior. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo en Serio Noticias Nacional. Yo soy Meritz Iglesias, me da mucho gusto poderlos saludar en este viernes 21 de marzo del año 2025. Gracias por estar con nosotros, por estarnos sintonizando en las diferentes estaciones, en los diversos estados de la República Mexicana que hacen posible esto a través de la frecuencia modulada en Veracruz, en Jalisco, en Michoacán, en Puebla, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el Estado de Morelos, en el Estado de Guerrero y en la Riviera Maya. Gracias por sintonizarnos a través de las diferentes estaciones. Quienes no lo hacen a través de la frecuencia modulada, seguramente lo hace a través de En Serio Radio, donde además de información puede encontrar música a lo largo de todo el día o a través de las plataformas digitales. 21 de marzo, día oficial de la primavera, como se le conoce, día también del natalicio de Benito Juárez, el benemérito de las Américas, como se le conoce. Osvaldo Salazar, como todos los días, un gusto saludarte. Hola Meritzi, buenos días a nuestro auditorio, gracias por acompañarnos. Efectivamente es viernes y hay muchas razones para estar contentos, pues empieza el fin de semana y como lo dices es una fecha importante. Fíjate Meri que de camino hacia este estudio de Sonprosa, pues me fijé que hoy los niños, por lo menos en el estado de Morelos, los padres de familia no están acudiendo a las escuelas. Recuerda que habíamos hablado de la descarga administrativa. Exactamente. Y estaba justo extrañando que en las épocas de la primaria, sobre todo a quienes acudimos a la educación pública, ¿sí? Pues hoy era una fecha de festival. Era una fecha, primero se conjuntaba el tema de la entrada de la primavera, sí, y todos los pequeñitos iban vestidos de pollitos. Veías por ahí en la calle un pollo, un perico, un conejo. Para festejar la entrada de la primavera, pero también la fecha importante, la fecha histórica de México es efectivamente el natalicio de Benito Juárez. Mire, Benito Juárez es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de la historia de México por su participación en la consolidación del proyecto liberal en la segunda mitad del siglo XIX con pues la autoría de las leyes de reforma que fundamentalmente establecían una división entre la iglesia y el Estado. Hay que recordar el pasado de México en el que el clero pues prácticamente ejercía las funciones de gobierno cuando México era apenas una nación que iba pues construyéndose hacia lo que hoy tenemos. Y bueno, decía el verso, nació el 21 de marzo del año de gracia de 806. ¿Verdad que sí? A mí también, claro. Muy pocas personas recuerdan el himno justamente a Benito Juárez, bueno, la canción en donde decía nació en Guelatao, un pueblito de Oaxaca, ¿no? Porque ¿sí? Ahí te narraba desde que nació, cuáles fueron sus inicios y bueno, el presidente Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806, como dice la canción, en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, político mexicano indígena y abogado, parteaguas para un gran cambio en la historia de México gracias a la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma. Y seguramente, a pesar de que a lo largo de la historia se ha dicho que tenía otro autor esta frase, a nivel internacional se le conoce por mencionar la frase de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es, bueno, recordamos a Benito Juárez y todo su legado y por supuesto también estamos listos para la información, Mary. Exactamente, eso es lo que usted no se puede perder en los próximos minutos. Aquí le presentamos la información más importante. Bueno, vamos a continuar. Miren, el día de hoy tenemos noticias relevantes que le tenemos que platicar, sobre todo en el contexto de esta historia que le hemos venido narrando en las últimas semanas, referente al hallazgo de este centro de adiestramiento, pero también de exterminio allá en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. El devenir de esta información tiene algunas semanas y en la actualidad ya está tomando un contexto político, y es que era de esperarse que las fuerzas
detractoras del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional comenzaran a pues señalar las inconsistencias que ha tenido el desempeño, sobre todo de la Fiscalía General de la República en este inicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de ayer le presentamos algunas declaraciones entre el líder de los senadores del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, y por supuesto el presidente del Senado, pues originario del partido de Morena, me refiero a Gerardo Fernández Noroña. La jefa de gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, retomó el tema en la conferencia matutina del pueblo, donde se le cuestionó si, como el caso Ayotzinapa fue el talón de Aquiles del presidente priista Enrique Peña Nieto, si este caso, el de Teuchitlán, podría estar siendo también algo que marcara su sexenio. Sí, la presidenta de la República algo que solicitó fue tener confianza. Ella decía, les pido tener confianza en las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República sobre este caso de Teuchitlán. Vamos a escuchar primero que nada la forma en que la presidenta pide confianza en estas investigaciones y enseguida también escucharemos cómo pues ella menciona que no será dentro de su gobierno, por lo menos no algo similar a lo del caso Ayotzinapa. Vamos a escuchar a la presidenta de México. Entonces, ese caso, a mí no conocía lo que iba a presentar el fiscal general de la República, ayer lo vi con todo cuidado, y si se fijan, él dice, ¿en qué condiciones vamos a recibir el caso? Porque es muy importante, no es nada más que la Fiscalía General de la República atraiga una investigación, sino que la gente conozca cómo va a traer esa investigación, a partir de qué información se dio. Porque este caso viene desde septiembre del año pasado, que por primera vez entró a este predio. Entonces el fiscal lo que dijo es, bueno, ¿qué hizo la Fiscalía Estatal de entonces a la fecha y cómo reciben ellos el caso? Y al mismo tiempo, la apertura que va a haber el día de hoy para conocer el lugar, que también es importante a los medios alternativos y medios de comunicación, para que se pueda conocer el lugar y que también se vea qué es lo que hay en el sitio. Y a partir de ahí una investigación profunda para saber si ahí hubo personas si hubo homicidios, si hubo muchas cosas que se han dicho en las redes, en los medios, en comentócratas, pero que haya evidencia científica. Cualquier investigación requiere evidencia científica. Y mire, también la presidenta de la República, respondió a las críticas sobre el manejo de este caso y aseguró que las acusaciones en su contra carecen de impacto real, atribuyéndolas a una campaña de oposición. Y a lo largo de esta semana escuchábamos justamente lo que algunos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional hablaban en torno a esta campaña a través de las redes sociales que se habría generado el fin de semana pasado. Sin embargo, como ya bien lo mencionaba Osvaldo, este tema del caso de este rancho allá en Teuchitlán, en Jalisco, pues pareciera que podría ser el tema fuerte del sexenio actual encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que ella niega que este caso pudiera considerarse bajo este mismo esquema como se ha considerado el caso de los 43 normalistas. A ver, yo no considero que sea ni talón de Aquiles, ni talón de otro tipo. Vamos como desglosando, ¿no? Correcto. El tema. Hay un tema relacionado con la desaparición de personas en nuestro país. La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema, hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada. ¿Qué problema ha habido en nuestro país respecto a esto? Para empezar, el número de personas desaparecidas o no localizadas
que el sexenio pasado el presidente López Obrador lo que hizo fue una búsqueda intensa. Llegó a un número y nosotros estamos dándole seguimiento a la búsqueda. Es importante que se sepa que el número de personas desaparecidas en el país, que ya vamos a presentar los números nuevamente pronto, hay una parte que viene de carpetas de investigación, es decir, de información de la Fiscalía. En Serio Noticias Nacional. Mire, este 20 de marzo, el día de ayer jueves, se permitió finalmente el acceso al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para medios de comunicación, colectivos de madres buscadoras, académicos y la sociedad civil organizada. En el lugar se detectó una fuerte presencia de trabajadores forenses que siguen realizando labores de investigación, así como también la presencia de elementos de la Comisión Estatal de Búsquedas resguardando precisamente la zona. Es correcto, se puede apreciar llantas que aparentan haber sido utilizadas para presuntamente entrar algunas personas en estas zonas o a entrenar a algunas personas en contra de su voluntad, y asimismo se observan bolsas o lonas negras que cubren algunas zonas del rancho. Cabe mencionar que la evidencia que continúa siendo analizada por parte de las autoridades estatales consta de crematorios artesanales y áreas donde localizaron indicios de prendas y objetos personales que podrían pertenecer a personas desaparecidas. Así es, mire, bueno, y del estado de Jalisco, donde ya se tuvo acceso a este rancho y pudieron cerciorarse, tanto los activistas como los integrantes de la prensa, de las condiciones en las que allí se realizaban algunos actos de adiestramiento, pues también este caso ha trascendido a otras entidades. Le cuento el tema del estado de Puebla, y es que mire, allí en Puebla, sobre todo en municipios de los Altos de Puebla, hay una costumbre que se ha hecho tradición por parte de algunos de los habitantes, que es que durante los periodos de el tiempo de siembra, las personas, sobre todo los hombres, son contratados para ir a realizar labores en otros estados del país, labores de siembra, labores de cosecha, y son trabajadores que se les oferta, tal y como aparece en los testimonios de las personas que tuvieron participación en el rancho Izaguirre, que son enganchadas a través de publicaciones en redes sociales, donde se les oferta un trabajo con algunas características especiales, Meritzi, en donde se les ofrecen buenos ingresos durante un periodo de tiempo, y sin embargo lo que se sabe es que durante su estadía en estos trabajos van a estar completamente incomunicados, lo que ha generado desconfianza y miedo de estos trabajadores jornaleros. Sí, por lo menos los jóvenes allá en el estado de Puebla se encuentran en alerta ante este tipo de situaciones, porque se han reconocido el modus operandi prácticamente de que estas ofertas de trabajo se dan a conocer. Y mire, el representante de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Omar Esparza, él reconoció que el abanico de oportunidades de trabajo para jóvenes que no cuentan con estudios es muy limitado en esta región de la República, por lo que al momento de que escuchan que una empresa está reclutando en condiciones más o menos favorables, se ven obligados a aprovechar estas oportunidades sin importarles el riesgo que corren. Y mire, los jóvenes que acuden a este tipo de trabajos son principalmente de las comunidades de la Sierra Negra, los municipios de Tehuacán y Ajalpan, donde se considera que tiene mayor éxito este tipo de reclutamiento. Bueno, y hay una alerta entre las familias de estos municipios de los Altos de Puebla para decir: hay que tener cuidado, puesto que las convocatorias en redes sociales, donde no aparece una empresa responsable, donde se comunican a teléfonos de personas particulares y donde no existe una garantía de a dónde los llevan y cómo van a regresar, pues es una alerta para que los padres estén atentos de investigar bien, más allá de la necesidad económica, investigar bien a dónde van a trabajar sus hijos, porque ya se lo platicamos aquí, muchos de los jóvenes reclutados en Jalisco llegaron por anuncios de este tipo. Así es, nos vamos a la primera pausa comercial, quédese con nosotros, regresamos con más noticias aquí en Serio.